Bienvenidos colegas al espacio, esto es Galaxy on Fire 2, un juego portado por el grandioso Glenn Wine que ya nos ha traído varios juegos muy buenos para PlayStation Vita como son Dead Space Mobile y Mass Effect Infiltrator. Voy a meterme aquí en esta partida que la tengo preparada exclusivamente para vosotros y aquí estamos en una de tantas estaciones espaciales a las que podemos visitar. Voy a meterme en hangar porque quiero que lo veáis. Esto es la tienda, básicamente. Torretas, equipamiento, bueno, aquí hay de todo. Aquí estamos en la nave y esto es lo que yo tengo instalado en mi nave Herstein. Ya la estáis viendo. Lo que sí que quiero hacer aquí es enseñaros cómo puedo quitar cosas de la nave y meter algunas nuevas. Esto de aquí, el conductor de Candor. Estáis viendo que aquí en la parte de la derecha hay como una especie de enchufe. Si lo enchufamos, quitamos ese equipamiento. Y yo lo que quiero meter es esto. Esto de aquí es un láser que nos permite perforar los asteroides. Porque sí, colegas, aquí podemos hasta perforar asteroides. Salón espacial. Yo recomiendo que visitéis en todas las estaciones del salón espacial y que hagáis todas las misiones secundarias que podáis. Mirad lo que nos dice. Saludos, mi nombre es Shu Typhon. ¿Puedes ayudarme con algo? Las naves mineras de Geddon necesitan a alguien que las proteja de los piratas. Por favor, vuela hacia allí inmediatamente. $12.600 de recompensa. Aquí si le dais a mostrar mapa, ¿qué es lo que significa esto? Pues que no vamos a tener que viajar por el hiperespacio e ir a otro sistema. Esta misión la podremos encontrar aquí. Me voy a salir de aquí. Y ahora mismo de misión tengo esta misión que estáis viendo aquí. La vida nunca es aburrida en este sector del espacio. El convoy con las bombas fue secuestrado por la Confederación Mido. Debo rescatarlo. Esa es la misión que voy a hacer, pero primero voy a hacer una paradita. Y os voy a enseñar cómo se perfora un asteroide. Vamos para allá. El manejo es muy sencillo. Con el joystick izquierdo movemos la nave. Con la X disparamos el arma principal. Ya estáis viendo que me están atacando. Ahí tenemos un radar circular en el que se ven varios puntitos. Los puntitos de color rojo son enemigos. Y si le damos al cuadrado, ese misil que acabo de lanzar es un arma secundaria. La forma de elegir las armas secundarias es dándole al select, le damos armas secundarias y ahí tengo dos armas secundarias para elegir. Yo de momento me voy a quedar con el Intelligent Jet. Y fijaros, voy a perforar este de aquí. A ver, este de aquí no, que lo tengo muy cerca. Mirad, ¿ves ese asteroide de ahí? Lo acabamos de escanear, se acaba de llenar el circulito ese de color amarillo, le doy a la X y si le damos al triángulo podemos ir mucho más rápido porque tengo instalada una ventaja que es el turbo. Aquí lo que tenemos que hacer si queremos perforar un asteroide es mantener esa ruedecilla que estáis viendo ahí en el centro, porque si no, malamente, amigos. Ahí estamos manteniéndolo, estamos extrayendo toneladas y toneladas de cesogeno y ese cesogeno luego lo podremos vender en cualquier estación y ganar dinero. Vale, ya lo tenemos. Asteroide perforado, perfecto. Bueno, vamos a ver, más cositas. Si por ejemplo le damos al círculo y tenemos una torreta instalada, aquí tenemos la visión de la torreta. Le volvemos otra vez a dar al círculo y accedemos a la cámara libre. Luego ahí estáis viendo que nos está marcando el radar la puerta de salto. Voy a ir hacia ella. Si mantenemos pulsada la R, podemos aligerar el tiempo del juego. Me voy a ir por aquí, ya estáis viendo que ahí hay un avioncito o una nave de color oro y ahí es donde está la misión principal y más en concreto en este planeta de aquí, planeta de Cato. Vamos para allá. Esto lo estoy manejando con el control táctil, la nave sí que se puede utilizar con los controles físicos
Pero a la hora de acceder a los menús todo es táctil. Ya estamos aquí. A ver qué pasa por aquí. Bueno, ahí está el convoy, con una escolta guerrero mido. Debo deshacerme de ellos sin dañar las naves del convoy. ¿Veis? Ahí tenemos un convoy, que lo estáis viendo que es de color verde. Y luego hay un montón de puntitos rojos que son enemigos y ya nos están empezando a disparar. Ya estáis viendo en la esquina superior izquierda que me acaban de agotar completamente el escudo. Pero no pasa nada, sigo resistiendo. Vamos para allá. ¿Os acordáis que anteriormente os había dicho que había instalado una torreta, no? Le voy a dar al círculo y fijaros. Con la X manejamos la torreta. Mirad qué pasada. Esto es que ni Star Wars. Ni Star Wars. A ver, que aquí hay un tío. Voy a cargarme a esta torreta de aquí. Eso es. Le doy al triángulo para utilizar el turbo. Ya estáis viendo que algunas naves sueltan algunas cosas, algunas cargas que llevan. Esas cargas podremos absorberlas. ¡Hala! Ya está, ¿veis? Este ha soltado una carga. La acabo de absorber. Esas son cosas que podréis adquirir en las estaciones espaciales. Y este era el último. Bueno, no era el último. Tengo uno por ahí, me lo voy a cargar también. Voy a ver si me lo puedo cargar con la torreta. Voy a darle al triángulo. Voy directo hacia él. Y vamos a dejar que pase. Por cierto, mirad lo que pasa si le doy al cuadrado. Arma secundaria. Hasta luego, no le he dejado que pase. Me lo he cargado ya directamente, colegas. No he podido resistir. Brent, ¿qué hay de aquí? Las naves Mido fueron destruidas y la situación está bajo control. Bien hecho, finalmente el convoy puede ir a Nema. Deberíais volver aquí para poder planear el siguiente paso. Misión completada, colegas. Esto es una pasada. Si por ejemplo queréis ir a un planeta diferente, simplemente os quedáis mirando el planeta y una vez el círculo se llene, el círculo de la retícula, le dais a la X y salís disparados. Nos vemos en el próximo capítulo, colegas. Cuidaros mucho y sed buenos.